A ver, este video lo hago con la intención de solamente verlo yo o en fin el grupo. Eh, Voy a hablar respecto a lo poco que he leído de la teoría de Milon, de Theodore Milon, de cómo es que se va formando la personalidad. Para entender la teoría de Milon hay que saber primero en qué postulados él se basa, ¿no? O sea, cuál es el enfoque que le da. Así como Skinner habla del condicionamiento, reforzador, Freud habla del inconsciente, ¿no? De traumas infantiles, ¿no? Aspectos que nosotros no podemos reconocer por nosotros mismos, falta de ensayo, etc. Eh, en fin, y cada teoría tiene su enfoque, ¿no? Tiene su sustento, su base teórica. En este caso, Milon se basa en dos grandes aspectos. Uno es la biogénesis o el lado genético de la persona, y la otra es la teoría evolutiva, si no me equivoco, que habla sobre el aprendizaje social que se da en la persona, ¿no? Y estos dos tienen como consecuencia la formación psicológica de la persona, ¿no? Entonces, más o menos se hace mención al aspecto biopsicosocial, pero no tanto como caballo, sino digamos de una manera un poco más indirecta, pero igual se trabaja esos tres campos, ¿no? Él se basa en lo que es la genética, el campo biológico, netamente médico, si se le quiere llamar, eh, la parte de la influencia social, la influencia interpersonal que nos da el ambiente, la interacción con las personas, la socialización, el intercambio de información, experiencias vividas, todo ese tipo de cosas. Entonces, estos dos componentes, digamos que se unen y da como resultado la estructura psicológica de la persona. Entonces, digamos que también estamos hablando de una triada de personalidad, ¿no? Tres aspectos, algo triangular. Los dos y la parte superior, el aspecto psicológico. Sería tonto ponernos a pensar o tratar de inclinar la balanza hacia cuál de estos dos grandes pilares tiene una mayor influencia. Si es el aprendizaje social, o el aprendizaje del ambiente, o el aprendizaje que nos brinda el contexto, o el aspecto genético. Si bien es cierto, otras teorías apuntan a que la parte genética tiene simplemente un rasgo, o sea, una pequeña influencia, Milok no lo considera de esta manera y prefiere no entrar en ese debate debido a que lo considera algo innecesario, ¿no? ¿Debido a qué? A que esta influencia se ve determinada no necesariamente por el concepto de influencia genética, sino por la estructura de la persona, y también va a depender de las influencias ambientales. Vamos a plantear un ejemplo. Cuando uno tiene más peso que el otro y viceversa, ¿no? Como para entender que no siempre uno tiene más peso que el otro. O sea, no siempre la genética va a predominar, o no siempre los aspectos ambientales van a tener una mayor incidencia. Eh, a ver, Milon plantea un ejemplo que respecto a la biogénesis, respecto al aspecto biológico, vamos a suponer que nace un niño introvertido, ¿no? O sea, por naturaleza es introvertido, él nació así ya con esa predisposición a ser introvertido. No está siempre solo, no suele tener amigos, eh, ¿no? Está ahí tranquilo. Pero, pero sus padres, o sus tíos, sus abuelos, como quiero decir, el ambiente, el contexto, no lo refuerza. Por el contrario, o sea, no refuerza esa conducta de estar solo, de no querer jugar con nadie, sino que le compran distintos juguetes que lo impulsen o que lo lleven a movilizarse, a interactuar, a generar una nueva experiencia. Por ejemplo, le compran una pelota, le compran un rompecabezas y ellos los hagan al parque, o sea, desde pequeño, desde que nace. El ambiente está generando en él otro tipo de conducta, ¿no? Otro tipo de comportamiento. En este caso, la parte genética se va a ver opacada, por decirlo así, ¿no? Debido a que el ambiente propició otro tipo de aprendizaje. Él le enseñó que debe hacer esto, hacer lo otro. Sin embargo, él siempre va a tener como parte de su personalidad la introversión, sino que quizás ya no va a ser tan notorio, ¿no? Ya no va a haber tanta incidencia de ese tipo de rasgo. No, porque aprendió que debe jugar, que está bien salir al parque, que está bien socializar, ¿no? Obviamente no se va a comparar con un extrovertido por naturaleza,
Pero digamos que ya se va a saber adaptar, ¿no? Se va a saber adaptar a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, podemos decir en este sentido que el aspecto ambiental tuvo una mayor influencia debido a la persistencia, a la insistencia y a la permanencia, bueno, creo que yo dije permanencia, de todos estos reforzadores, ¿no? De todo este aprendizaje que se da. Ahora, planteamos otro ejemplo, bueno, con el mismo ejemplo, pero con otra historia, por así decirlo. Nace el niño introvertido, eh, los padres no ven que está solo ahí, ven que no hace travesuras, para ellos mejor, ¿no? Ah, mejor mi hijo no hace travesuras, voy a dejarlo ahí tranquilo, nunca hace nada. Eh, como el niño no pedía juguetes, nunca se le compró un juguete, simplemente un juego de ajedrez, estaba tranquilo, el niño no socializaba mucho, creció de esa manera, nunca tuvo muchos amigos, uno, dos a lo mucho, se veía con su amigo imaginario, en fin. Entonces, el ambiente nunca propició el activador, ¿no? O sea, nunca propició otro tipo de aprendizaje, sino que por lo contrario reforzó el lado genético, ¿no? Y sale a relucir con más fuerza, por así decirlo, el aspecto genético, ¿no? El niño desde siempre se mostró así, pero no fue necesariamente por la influencia del contexto, sino que él nace así y el contexto reforzó ese lado genético, ¿no? A diferencia del anterior ejemplo, en donde el contexto dio vuelta al lado genético y lo minimizó, en este caso lo incrementó. Eh, pero puede funcionar de manera contraria. O sea, el lado genético puede que, quieras o no, sobresalga en el aspecto ambiental. O sea, muchas veces el lado genético sirve como una barrera para que el aprendizaje social o la influencia de contexto no se dé no tenga el mismo impacto que debería tener. Ahora, es necesario entender también lo siguiente. Eh, Cuando nos referimos al lado genético y al lado ambiental, eh, o en general cuando hablamos del aprendizaje y la construcción de la personalidad, siempre nos solemos enfocar en la infancia, ¿no? Y en la adolescencia, pero más en la infancia. Siempre nos enfocamos en la infancia. Y está bien, o sea, no está mal. El psicoanálisis plantea la gran importancia que tiene el desarrollo del niño y de los aprendizajes inconscientes que éste tiene durante su primera etapa de desarrollo debido a que es crucial. Nadie le quita el mérito. Pero Milon, sin negar esto, aporta algo más. Y dice que no solamente es necesario fijarnos en la niñez, sino en el momento, digamos, relativamente actual. Ya que, como el ser humano, según el enfoque de Milon, viene del lado genético y de la influencia del contexto. Entonces, imaginemos que una persona genéticamente ha sido, digamos, minimizada, ¿no? O sea, el lado genético ha estado ahí, pero nunca muy presente, sino que el factor predominante ha sido el ambiente ha sido quien ha influenciado todo su comportamiento, pero, pero cuando tiene 14 15 años, eh, el ambiente, ¿no? El contexto cambió, ¿no? Pasó algo. Y eso hace que despierte en él su lado genético y el lado genético se active, ¿no? Digamos que presionan el botón del lado genético a los 15 16 años y su estructura de personalidad, su estructura comportamental que venía predispuesta desde el lado genético empieza a florecer. Recién a los 15 años, ¿ah? O sea, recién a los 15 años, con algún suceso ambiental. Entonces, no necesariamente tenemos que enfocarnos en la infancia, sino también en todo el proceso de vida de la persona. Eso es lo que plantea Milo. Por otro lado, hablando ya un poco de lo que es cómo se forman los procesos patológicos, hay dos grandes momentos y eso creo que lo sabemos todos. Uno hace referencia al eje uno y el otro al eje 2. Eh, en el transcurso de la personalidad existen ciertos sucesos que, como nosotros sabemos, van formando a la persona. Entonces, él habla de un factor
o de los factores temporales de los agentes patógenos, o sea, de las causas de de la patología en la persona. Eh, Hay sucesos que se dan durante mucho tiempo, que son permanentes y que son constantes. Por ejemplo, sanciones punitivas en el sistema familiar, ¿no? En la dinámica familiar. Eh, Tú vives con tu padre 10 15 años y durante toda esa etapa de vida él siempre tuvo ese tipo de sanciones. Entonces es normal que crezca con esa estructura de personalidad, ¿no? De las sanciones. O sea, es una situación constante que siempre se da. Y hay otras situaciones, ¿no? Que son momentáneas, que son de corta duración, de repente un mes, un día, una hora, o sea, son de corta duración, que suceden en un momento, a lo que él atribuye la denominación situaciones traumáticas, ¿no? Entonces, por ahora hasta ahí he llegado en la lectura, que son esos dos grandes agentes temporales que suelen predisponer o que suelen generar o que acarrean con ellos mismos la tipología del agente patógeno.